Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, primero, en titulares. En Noticia Colombia, el anuncio del presidente de desbloquear vías con más fuerza pública aleja el diálogo y aumenta el rechazo al gobierno en un paro que cumple 21 días. Según la ONG Temblores, se reportan más de 2.380 casos de violencia policial, con 43 homicidios, 33 casos de lesiones oculares y 18 víctimas de agresión sexual. Analizamos esta radiografía. En Noticia Argentina, por decisión del gobierno, temporalmente se deja de exportar la carne vacuna. La medida se toma ante el persistente aumento en los precios de un producto básico en la mesa de las y los argentinos. El poderoso empresariado del campo rechaza la medida, pero se divide en las formas de proceder. Detrás de algunos está Cambiemos, el partido de oposición macrista. Es un panorama que analizamos. En Noticia Chile, en medio de la celebración por el triunfo del progresismo en las elecciones del pasado domingo, comienzan las estrategias de los partidos de la derecha para no terminar de hundirse. Hasta mañana, por ejemplo, tienen plazo para presentar candidatos a primarias presidenciales. Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, sin avances en el diálogo se llega al día del paro número 21. El Comité Nacional denuncia acciones del gobierno que anulan las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica y frenan las negociaciones. Entre tanto, se incrementan las cifras de violencia policial contra los manifestantes. Se repite la historia de Cali, pero a escala nacional. Mientras representantes del Comité Nacional del Paro y del gobierno dialogaban, el presidente Iván Duque desplegaba la fuerza pública para desbloquear las vías. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad. El gobierno no respondió a ninguno de los puntos del documento presentado por el comité. No se refirió al uso de armas de fuego en el control de las protestas, al accionar ilegal y desproporcionado de las fuerzas de seguridad. No reconoció la gravedad de esa situación y tampoco se retractó sobre el calificativo de terrorismo vandálico que se le ha dado a los manifestantes. Duque le declara la guerra al paro cuando ordena desplegar el máximo de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país, pese a que van más de 50 asesinados, más de 1.500 detenidos, cerca de 500 desaparecidos, pese a que se ha violado el derecho internacional humanitario, a que se ha vejado por parte de algunos miembros de la Policía Nacional, más de 20 mujeres. El gobierno se niega a dar respuesta sobre estos claros hechos de violencia que ha repudiado la comunidad internacional. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tampoco respondieron a las exigencias atadas a su misión institucional. Por esta razón, además de la convocatoria a una gran jornada de movilización este 19 de mayo, organizaciones defensoras de derechos humanos programaron un plantón frente a la Defensoría en Bogotá para exigir la renuncia de Carlos Camargo.
No hay quien proteja a los manifestantes. La represión policial en víspera de una protesta pacífica en el municipio Yumbo, Valle del Cauca, dejó al menos 3 fallecidos, 24 heridos y 18 desaparecidos. De acuerdo con denuncias en redes sociales, la policía se llevó a manifestantes detenidos en helicópteros y se desconoce su paradero. Por esta situación, el alcalde de esa localidad increpó al presidente. Me duele lo que está pasando en nuestro municipio, me duelen los muertos que desafortunadamente están cayendo, los heridos, me duelen esas familias que hoy están llorando a sus familiares. Por eso quiero exigirle al gobierno nacional que detenga ya esta situación de violencia y agresión contra mi comunidad, contra mi municipio de Yumbo. Nosotros los yumbeños somos gente de paz, gente trabajadora. Por eso agradezco también a los organismos internacionales que han llegado a Yumbo para garantizar la libre expresión en la protesta, porque eso era lo que estábamos haciendo en nuestro municipio, una protesta pacífica, tranquila. Alcaldes de otros municipios del Valle del Cauca han exigido al gobierno que pare la masacre. Aseguran que han estado trabajando para propiciar el diálogo con los jóvenes, mientras las decisiones estatales los dejan en medio de una situación de violencia innecesaria. Y continúa esta movilización nacional. Para este miércoles hay nuevas convocatorias y más sectores que se suman a este paro cívico nacional. De esto conversamos a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, muy buenas noches. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, esta gran convocatoria que se hizo desde el día de ayer en relación a las decisiones que ha tomado el gobierno para afectar de manera violenta las diferentes manifestaciones, no da respuestas frente a las exigencias del Comité de Paro en relación a la desmilitarización de las ciudades, en relación al no uso de armas de fuego en medio de las protestas. Se le ha exigido que cese la masacre tanto estatal como paraestatal, y bueno, estas respuestas no han sido dadas de forma concreta. Ya ustedes daban las cifras, más de 40 personas han muerto en el transcurso de estos 21 días de manifestaciones, más de 400 desaparecidos. Aún esa cifra pues no ha sido plenamente confirmada. Algunas organizaciones de derechos humanos dan cuenta de ese número de personas y se le exige precisamente respuestas al gobierno frente a esa situación tan anómala. Más sectores se suman, sobre todo, no solo por las medidas neoliberales que se vienen implementando en el país y que viene implementando el gobierno de Iván Duque, sino el repudio generalizado, Tatiana y televidentes, en cuanto a esa forma de reprimir la protesta violentamente, el asesinato de jóvenes sobre todo, que son los que están en las calles y carreteras del país exigiendo un cambio, una reforma estructural en el tema político, en el tema social, en el tema económico. Y por eso pues ha crecido esa cantidad de personas, de sectores que se suman a ese repudio de la violencia en Colombia por parte de las fuerzas estatales. Por eso se ha solicitado que haya un examen concienzudo al interior de las fuerzas militares en materia de derechos humanos, que se piense esa política del enemigo interno que se está implementando en las fuerzas militares y de policía, donde se ve al manifestante como ese terrorista, como también lo ha calificado el gobierno colombiano. Y por eso también se le exige al gobierno colombiano que cambie su lenguaje de guerra, que cambie su lenguaje frente a los manifestantes, diciéndoles que son aliados del terrorismo o que pertenecen a algunas bandas criminales, lo que pone pues una lápida en la espalda de los manifestantes, que son líderes sociales, son líderes defensores de derechos humanos, que están impulsando cambios al interior de sus comunidades. Toda esta situación pues es la que se está viendo reflejada en las calles con ese repudio que se le está haciendo al presidente, a sus decisiones, y ya pues la arremetida que se está viendo en las calles y carreteras de Colombia
contra los manifestantes y las protestas. Mañana se espera una gran movilización a nivel nacional. Veremos cómo transcurre esta jornada que los integrantes del paro y los diferentes sectores han dicho que va a ser una jornada en completa paz, exigiéndole al gobierno pues que pare esta masacre contra las protestas y los manifestantes en el país. Muchísimas gracias, Hernán. Este es el balance del día. Mañana muy pendientes de esta nueva convocatoria a masivas movilizaciones. Gracias, Hernán. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Magali Pino. Ella es defensora de derechos humanos, es miembro del Congreso de los Pueblos, nos acompaña desde Cali. Magali, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. A Telesur sus agradecimientos siempre por visibilizar las luchas, las reivindicaciones en Latinoamérica. Muchas gracias a usted, Magali, por esas palabras. Hay una declaración de la CUT después de lo que ha dicho el presidente Iván Duque de llamar más militares, más miembros de la fuerza pública a las calles del país. Se trata de una declaración de guerra, dice esto la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué dicen los defensores de derechos humanos, Magali? Pues indudablemente es esa la declaración que nosotros también entendemos igual, ¿no? Es el lenguaje guerrerista frente a unas exigibilidades de derechos de parte de las comunidades, de parte de estos jóvenes que solo están pidiendo un espacio, que solo están diciendo que se cumpla todo lo mandatado en la Constitución del 1991. Esos derechos están allí, no es nada extraordinario, no es nada nuevo. Los jóvenes, a través de esta resistencia que han manifestado en los puntos de encuentro, demuestran que es posible el diálogo también y que estos derechos pues solamente se ha respondido con ataques de tipo sicarial y con el exceso de la fuerza policial frente a estas manifestaciones. Pensamos y nos preocupamos además de la suerte de estos muchachos porque indudablemente los derechos humanos que en este escenario han sido tan vulnerados van a arreciar mucho más frente a esta declaración de guerra que ha declarado el presidente Duque y que se niega a establecer unos diálogos para escuchar a la gente, una gente que ya se ha cansado, que es la pobreza que cabalga. Magali, te pido que te quedes con nosotros, te interrumpimos, vamos hasta Nicaragua. Imágenes a esta hora en vivo y en directo, escuchamos al presidente Daniel Ortega. Para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para enfrentar cualquier tipo de enfermedades y pandemias como estas que están afectando actualmente al mundo. Y hoy se está librando esta batalla contra una pandemia que, ya es difícil saber los límites de la misma en cuanto a que se anuncia que ya está bajando la incidencia y luego vuelven a tomarse medidas para cerrar los espacios que se habían abierto porque se recrudeció la incidencia. Y es la fecha y todavía no existe una política a nivel global donde estén de acuerdo los países desarrollados con los países en vías de desarrollo en un plan, en un programa que fortalezca esta lucha, que le dé más fortaleza a los países que tienen más debilidades y que en los países más desarrollados, que en los países más ricos, fortalezca a la gente que tiene también más debilidades, porque también en los países
ricos, hay pobreza y hay desempleo. Y aquí en la región, en Centroamérica, en el Caribe, bueno, luchando por la paz. Y luchando por la paz en Cuba. Porque el pueblo cubano no puede estar en paz mientras esté bloqueado en la forma en que se encuentra bloqueado. Y nuestra solidaridad con el presidente Díaz-Canel, con el comandante Raúl Castro y con el pueblo de Cuba. Lo acompañamos en esa lucha por la paz que está librando el pueblo de Cuba. La lucha por la paz donde el pueblo de Cuba incluso saca fuerzas de flaqueza cuando mueve brigadas enteras a diferentes puntos del planeta para auxiliar en el campo de la salud. Lo han hecho y lo están haciendo en estos momentos frente a esta pandemia. Las brigadas de médicos cubanos saliendo a zonas lejanas donde no llegan brigadas de países desarrollados. No llegan brigadas ahí. Pero ahí están las brigadas de médicos de los hermanos cubanos. Y a pesar de ese acto de solidaridad, de generosidad, de lucha por la paz, ese bloqueo que es ilegal, ahí se mantiene con la misma intensidad, con la misma brutalidad con que lo atenazó más todavía el presidente Trump, que ahí apretó más todavía. ¿Y quién sufre? El pueblo cubano sufre con ese bloqueo. Y nuestra solidaridad con todos los pueblos de América Latina y el Caribe que están luchando por la paz y con los pueblos del mundo que están luchando por la paz. Y nosotros sabemos lo que significa la paz. Por las guerras que ha vivido este país y por los hechos de violencia que ha sufrido este pueblo, atentando contra el mismo pueblo. Gracias a Dios y gracias al pueblo, hemos logrado retomar el camino que traíamos hasta el mes de abril del 2018. Hemos logrado retomar el camino. Hemos logrado retomar el camino y aquí tengo los datos del Plan Nacional. No voy a leer aquí el Plan Nacional, lógicamente, eso lo ha venido presentando ya el compañero Iván, ¿ve? Pero son actividades en todos los campos, en el orden productivo. En el orden productivo estamos hablando del sector agrícola, y donde tenemos metas. Reflexiones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la pandemia, el bloqueo contra Cuba, donde de nuevo se solidariza por el país, con la nación, con el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Reflexiones sobre la lucha de los pueblos por la paz en América Latina y el mundo en el marco de los 126 años del natalicio de Augusto César Sandino, héroe nacional del pueblo nicaragüense. Así volvemos con el análisis. Nos acompaña Magali Pino, defensora de derechos humanos, miembro del Congreso de los Pueblos. Magali, de nuevo con usted. Hablábamos acerca de la declaración que hacía anoche el presidente Duque y cómo se recibe por parte ahora de ustedes como defensores de derechos humanos. Ahora además preguntarle, ¿hay una probabilidad de dialogar en estas circunstancias, ante este panorama? De un lado el garrote, la fuerza pública,
Ahí están los resultados de 21 días de una manifestación popular, más de 2.000 actos de violación por parte de la fuerza pública contra manifestantes. ¿Hay alguna probabilidad de hablar de diálogo en estas condiciones? Ante esta declaratoria de guerra, el pueblo colombiano dice que la movilización debe cobrar más fuerza, se abren más puntos de encuentro, pero igualmente esos puntos de encuentro y esas grandes jornadas de movilización obviamente deben de conducir a un diálogo. Las organizaciones sociales y las organizaciones de defensoras de derechos humanos decimos que esto debe conducir a un gran diálogo nacional, pero un diálogo incluyente, un diálogo que de verdad produzca cambios estructurales, que las políticas públicas lleguen hasta el último rincón de los barrios donde están los marginados, donde están esas otras comunidades excluidas de este estado, donde en estos barrios, por ejemplo en Cali, se abstraen de colocar como un ejemplo sencillo, de poner una dirección cuando van a acceder a un espacio laboral, porque la estigmatización, la discriminación de esta población no le permite que se incluya dentro de la ciudad. El derecho a la ciudad es una disputa y los jóvenes solamente están esperando que los escuchen, que oigan sus peticiones, que de alguna manera esta forma de reaccionar frente a la defensa de su pedazo, de su barrio, refleja la gran necesidad que hay de tenerlos en cuenta, de incluirnos, pero que también vemos de parte del gobierno dilatar el diálogo y lo hace frente al agotamiento porque la confrontación ha sido muy dura. La fuerza policial utilizando armas letales no autorizadas dentro de los protocolos, pues han quedado ya allí frente a la opinión pública develadas, ¿no? Aquí no tenemos que traer expertos en inteligencia para saber quiénes son las que tienen las armas en este país y con quiénes las utilizan, como hemos estado viendo a lo largo y ancho de las manifestaciones pacíficas. Y que este diálogo también se ve perturbado y de alguna manera conducido para que cause mucha más conflictividad. El decir que hay un desabastecimiento al interior del país y quiénes son los culpables es mentira. Esto quiere decir que las políticas frente a esa otra comunidad que son los campesinos, a ese otro sector que son los campesinos y que en este momento nos podrían estar prohibiendo de alimentos en el Valle del Cauca, pues no es posible porque las tierras que están cultivadas están en manos de los terratenientes, están en manos de los monocultivos. Y entonces es así que los campesinos en este momento no pueden abastecer el mercado porque no hay condiciones, porque sus productos pues difícilmente llegan a la ciudad y en esta situación, en este escenario de confrontación, de vías cerradas, pues difícilmente pueden llegar a esta población. Por otro lado, pues tenemos la gente de bien, ¿no es cierto? La ultraderecha que a través de incitar, motivar y justificar los ataques armados y con sus famosos escuadrones de la muerte en los puntos de encuentro han asesinado a nuestros jóvenes. Y desde esa perspectiva, el diálogo se hace mucho más difícil, pero ¿qué pensamos? Magali, esto que nos dices con respecto a esos llamados ciudadanos de bien, como incluso lo han calificado los medios de comunicación corporativos en Colombia, ¿qué caracterización les da usted a simple vista al ver a estos hombres
armados hasta los dientes, algunos con armas de guerra realmente, con fusiles, con armas de largo alcance. Son figuras paramilitares en Colombia bastante bien conocidas. ¿Usted les encuentra una relación con estos grupos paramilitares conformados históricamente en Colombia, o es que se han comenzado a conformar ahora de una manera espontánea por 20 días de movilización? No, nosotros pensamos que esto no es una presencia espontánea. Pensamos que su operatividad pues ha quedado mucho más a la vista, ¿no es cierto?, cuando los vemos maniobrar, cuando los vemos incluso algunos con algún entrenamiento de tipo militar y un armamento que no entendemos cómo en estos barrios de estrato 7 pues salen para ser empuñados por personas de bien, ¿no? Y donde en estos barrios están ubicados los dueños de las industrias, la mayoría, los dueños del capital en el Valle del Cauca viven en estos barrios. Y cómo accionan sus armas, por ejemplo, contra la minga indígena, pero lo más grave es que están acompañados de la policía. Entonces, esos grupos que nosotros ubicábamos en las zonas rurales llamados narcoparamilitares y paramilitares, pues ahora en las ciudades han quedado al descubierto, y además porque sus prácticas se relacionan estrechamente con ese accionar de esos grupos paramilitares que en otrora sembraron los campos de nuestro país, ¿no?, en la zona rural, pero que ahorita amparados y ya con la denominación como lo han hecho las comunidades y el territorio, en este caso en la ciudad, con el tristemente célebre denominación de los escuadrones de la muerte. Son personas que se desplazan en camionetas de alto cilindraje, que portan armas de largo alcance, que atacan, asesinan, hieren a nuestros jóvenes, pero que mágicamente desaparece, y que la fiscalía ni la policía, pues a través de esas investigaciones exhaustivas todavía nos pueden indicar, todavía no nos han presentado ante nuestras exigencias la primera investigación que digan que estas personas son las que están asesinando a nuestros jóvenes y que llegan disparando contra todo. Entonces es un accionar paramilitar que ahora se traslada a las ciudades. Y a que plena es de muchísima luz, preocupación. De muchísima preocupación, Magali, y a plena luz del día. Con esta última reflexión que le pido, la despido, Magali. Y lo que tal vez a usted le llama a uno la atención, también se lo pregunto, la expresión de racismo y de xenofobia que se está observando también a través de estas distintas acciones, incluso aupadas por los medios de comunicación, cuando dicen medios de comunicación a través de los INSER, se enfrentan ciudadanos con indígenas, como si los indígenas no fuesen ciudadanos colombianos. Por supuesto, y además más preocupante todavía cuando desde una prestigiosa clínica en Cali, el Centro Médico Imbanaco, una de las personas que esa ética y esa formación la lleva a salvar vidas, propone incluso algún dinero, ¿no?, aportar una ayuda económica para que estos grupos maten a todos los indios. Es incalculable que el lenguaje de guerra y las expresiones de fomentar la violencia también se haga desde esos escenarios, ¿no es cierto?, como es el cuerpo médico, que afortunadamente no son todos, pero que pertenecen a esa gente de bien y que extrañamente no son sometidas a ninguna investigación, ¿no es cierto? Esta médica ha dicho que tiene un dinero que es capaz de hacer un aporte económico para que se maten más indios. Otros dicen para que se maten más negros, y otros están diciendo que los pobres no tienen la posibilidad de estar en la ciudad, de derecho a la ciudad y derecho a la vida, ¿no? Porque estamos hablando aquí de personas que se accionan unas armas contra el otro, pues obviamente es con toda la intencionalidad de causar daño o de asesinarla, pero que frente a esto tenemos una sociedad de bien
que no reacciona y que solamente solicita, exige al gobierno, al ministro de Defensa, que se militarice mucho más la ciudad, que se levanten los puntos de encuentro a sangre y fuego y que el diálogo aquí no tiene cabida. Tememos que esto termine en otro escenario mucho más preocupante, como es lo de conmoción interior, donde las libertades constitucionales de las comunidades que se encuentran exigiendo sus derechos vayan a sufrir muchas más agresiones, que tengamos mucho más desaparecidos. En Cali tenemos alrededor de 150 desaparecidos. Nuestra labor como defensores de derechos humanos, nuestras misiones también han sido atacadas, estigmatizadas. Las manifestaciones, según los estudiosos de la inteligencia del Estado, ¿no? Según el ministro de Defensa, están conformados por rusos, por el Ejército de Liberación Nacional, por todo el mundo. Es decir, tratan de estigmatizar, tratan de agredir verbalmente a través de los grandes medios de comunicación las marchas masivas, porque han sido masivas y permanentes, diciéndole a este Estado que no lo queremos, rechazando sus políticas antipopulares, y que definitivamente, si no se hace un gran diálogo inclusivo en Colombia, pues vamos a tener aquí muchísimos más muertos, va a haber mucho más derramamiento de sangre y sobre todo más muertes de nuestros jóvenes. Es un llamado que hacemos a las organizaciones de derechos humanos internacionales, a ese acompañamiento que en este momento exigimos, porque no confiamos en el Ministerio Público, porque la Defensoría del Pueblo ha hecho un saludo a la bandera frente a todas estas denuncias, frente a nuestras exigencias y sobre todo a esa gran cantidad de pruebas que a través de videos, de fotografías, allí están las evidencias. Solo falta que esta fiscalía ponga a buen recaudo a estos actores que quieren hacer saboteo, que se infiltran dentro de las manifestaciones pacíficas para hacer ver todo este rechazo frente a este Estado que tenemos genocida, frente a este Estado que asesina a nuestros jóvenes, que ataca marchas pacíficas, que no lo queremos más. Que les ha denominado terrorismo urbano, y allí también esa llamada preocupación de la comunidad internacional, a ver hasta cuándo se quedan preocupados y actúan de manera mucho más concreta. Magali, muchísimas gracias por sus reflexiones. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la solidaridad. Y anotar finalmente que internacionalizar las luchas es también internacionalizar la esperanza y la solidaridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magali. Buenas noches. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, por decisión del gobierno central, temporalmente se deja de exportar carne vacuna. La medida se toma ante el persistente aumento en los precios de un producto básico en la mesa de las y los argentinos. El poderoso empresariado del campo rechaza la medida, pero se divide en las formas de proceder. Detrás hay algunos sectores de Cambiemos, del macrismo. Se trata de un panorama que analizamos al volver en Es Noticia. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
En noticia argentina, el gobierno toma medidas contra el aumento especulativo de la carne, entre ellas el cierre de exportaciones de carne vacuna por un periodo de 30 días. Entre tanto, los empresarios se dividen y un grupo quiere sentarse a dialogar. El presidente Alberto Fernández decidió tomar medidas contra el alza especulativa de los precios de la carne vacuna. Su producción constituye uno de los principales ejes de la economía de la nación argentina. Las medidas del Ejecutivo se dieron a conocer a través de un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo. El cierre de las exportaciones del rubro cárnico es la medida más contundente para frenar el encarecimiento injustificado a precios de pretensiones inflacionarias. El cierre de las exportaciones será un periodo de 30 días, pero aclara el comunicado que podría ser menos tiempo si hay respuestas positivas del sector agropecuario. Se le dio total apertura al sector, no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas, no aumentaron también la cantidad de cabezas, cada vez es menor el peso del novillo que se faena. Lo único que aumentó fue el precio de la carne. La medida de emergencia busca hacer más prolijas las exportaciones e impedir la evasión fiscal en el comercio exterior, algo que los empresarios pecuarios han preferido los últimos meses. Según explicó el mandatario, Argentina consume 200.000 toneladas, pero en el mercado interno solo hay 8.000, pues la mayor parte de la producción se vende al exterior. La decisión presidencial ha generado diferentes reacciones. Por un lado, la llamada mesa de enlace, que agrupa un sector empresarial, convocó un paro de una semana a partir del 20 de mayo. Por su parte, Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social, denunció este martes en un medio local las maniobras extorsivas del gremio agropecuario. Asimismo, Montes expresó su respaldo a la decisión gubernamental. Pero por otro lado, el Consejo Agroindustrial tomó distancia de la mesa de enlace y, aunque ha expresado su malestar, manifestó su interés de sentarse a negociar con el gobierno en busca de soluciones. Los empresarios, en rechazo de la medida y su empeño por atacar al gobierno de Fernández, han querido comparar esta decisión con una tomada por el presidente Néstor Kirchner en 2006. Sin embargo, no valoran que tanto en aquella oportunidad como en la actual fue el progresismo el que solucionó la inflación dejada por los gobiernos de derecha. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA. Nos acompaña desde Buenos Aires. Hernán, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hernán, son 30 días que dice el gobierno, el presidente Alberto Fernández, que se toman, es un asunto temporal para tratar de resolver esta situación de aumento permanente y especulativo de un rubro fundamental para ustedes los y las argentinas, que es la carne. Primera pregunta, ¿en 30 días podrá resolverse la situación? Mira, en realidad se conjugan una serie de problemas. La suspensión de las exportaciones, si se quiere, da la línea de flotación o pretende orientarse a intervenir en uno de esos problemas que tiene que ver con que hoy, en la actualidad, la carne vacuna, que no es un commodity, funciona en buena parte como tal, habida cuenta de que la demanda china hace que si vos podés venderle justamente a China al precio en dólares que te paga, bueno, algunos de los frigoríficos exportadores están interesados en que la Argentina se pague el mismo precio, un despropósito absoluto, porque eso significa que paguemos carísimos los cortes que solemos y estamos acostumbrados los argentinos a comer. En ese sentido, yo te diría que ataca de alguna manera el efecto que tiene el precio internacional sobre el precio local, pero además abre una especie de compás de negociación, habida cuenta de que hay otros factores que se conjugan con esta problemática, y yo te diría que el principal está relacionado lisa y llanamente con el interés de mejorar la tasa de rentabilidad
sobre todo el sector frigorífico en la Argentina, muy concentrado, 4 o 5 frigoríficos, que logran en buena medida imponer el precio y que en un momento donde se empieza a recuperar nominalmente el ingreso, encuentran cierto plafón en aumentar los precios. A ver, la carne vacuna en promedio aumentó casi 70% en el último año. No hay ningún costo que explique semejante aumento, absolutamente ninguno, más allá de la especulación o, como decía hace un ratito, la intención de mejorar la tasa de rentabilidad de ese sector, ¿no? Sí, Hernán, ¿hay también intereses políticos en esas medidas especulativas? En principio no en el aumento de los precios, sí en la decisión de hoy, del día de hoy, de lo que se llama aquí la mesa de enlace, que son la representación de las patronales del sector agropecuario, que han decidido una medida de fuerza por una semana de suspender la comercialización, amenazando con que no va a haber carne en unos días, en principio, en la mesa de los argentinos. Y esa extorsión claramente tiene un tinte de fuerte componente político, porque además ni siquiera es el sector afectado, si se quiere, por la medida de la limitación de la exportación, es el sector de los frigoríficos, con lo cual parece un sinsentido y claramente tiene una intencionalidad política de erosionar la base de sustentación y diría la aceptación electoral que tiene el gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, han intentado y han planteado emular que esto que está sucediendo en la Argentina tiene algún viso de comparación con la 125 y la verdad que está bastante lejos en todos los aspectos. Solo es una discusión de rentabilidad, es el único aspecto en el que se puede emparentar y eventualmente en ambos casos sí en el hecho de que tanto en aquel momento como ahora el precio de los commodities está por las nubes. Y básicamente, y esto es realmente una paradoja, que lancen un paro cuando la rentabilidad del sector ha crecido de manera fenomenal. Con lo cual es un absoluto despropósito que los argentinos, que tal vez estamos pasándola mal en términos de ingresos porque tenemos nuestros ingresos en pesos y tenemos que pagar la carne con los incrementos que nos han planteado, bueno, además suframos un paro del sector patronal. La verdad es un absoluto despropósito. Sí. Sin embargo, hemos visto en esa llamada mesa de enlace algunos sectores que tratan de desligarse, incluso una parte de ellos, según lo que hemos visto, que son sectores bastante fuertes, con amplia presencia en el país, por tierras, por ganado, por industria, etcétera, que han dicho que es mejor ir a un diálogo. Así que también allí la pregunta es, ¿cuánto margen de maniobra tiene esta mesa de enlace, más allá de la amenaza, para concretar un paro de esas características? Y acá lo que sucede, y ustedes lo tienen perfectamente claro, hay un sector de la política vinculada al ex gobierno de Mauricio Macri y una buena parte, una buena porción de los medios de comunicación que, como suelen decir los jóvenes, le hacen la gamba, la segunda. Es decir, todo lo que plantea el sector agropecuario oculta la verdadera discusión, que es esta discusión respecto de la rentabilidad en exceso que tienen hoy por el precio de los commodities y la posibilidad de exportar buena parte de la producción de carne y el aumento de los precios que no está relacionado con el aumento de los costos y de alguna manera cuentan una historia, un relato donde aparecen como víctimas de las políticas del gobierno. La verdad que en eso también es un absoluto despropósito y yo diría que intervienen en buena medida intentando apelar a supuestamente la aceptación de sectores sociales con un altísimo grado de ingenuidad, en el sentido de que terminan defendiendo o creyendo o generando cierta empatía con algunos sectores de la sociedad con el sector agropecuario, y cuando sus intereses están encontrados, cuando los intereses del sector agropecuario que han aumentado los precios básicamente van en contra de la evolución salarial de esos mismos sectores que sienten cierta empatía. Y en eso me parece que mete la cola y juega un rol central los medios de comunicación, ¿no?
Como siempre, los medios de comunicación jugando, y en estos tiempos sí que lo vemos, Hernán, sobre todo con un asunto fundamental, lo decíamos en titulares y lo recordábamos ahora: la carne para los argentinos es como la arepa para los venezolanos o el café para los colombianos. Es decir, sí lo vemos también desde una perspectiva política, por eso es importante también analizarlo desde allí, cuánto efecto podrá tener, sobre todo con la advertencia del paro. Pero en conclusión, no hay pierde para todos estos sectores, teniendo en cuenta que han tenido grandes ganancias producto de las exportaciones y de los altos precios que ha tenido la carne, como nos recordaba, del 70%. Pase lo que pase, no van a pérdida. No, definitivamente no. A ver, me parece que la medida eventualmente habilita una discusión con el sector que me parece interesante. Hasta ahora ha sido muy difícil avanzar en algunos acuerdos que moderen las subas excesivas que hemos sufrido, sobre todo en los últimos 8 meses en relación al precio de la carne vacuna. El aumento no resiste más análisis. Hernán, pero no hay ninguna razón objetiva, además te lo pregunto como economista y siempre digo eso, no tienen la bolita mágica, pero entienden muy bien el asunto económico en cada uno de sus países. ¿No hay ninguna razón para que subiese tanto el precio de la carne? No, absolutamente ninguna. Los salarios no han aumentado 70% en los últimos 8 meses. Las tarifas acá están subsidiadas y han estado en buena parte del año pasado congeladas, y recién ahora ni siquiera han tenido efecto en la producción porque todavía ni siquiera se han descongelado. El tipo de cambio tampoco ha estado por debajo de la inflación, y el único componente, insumo para la producción de carne vacuna que puede haber tenido algún efecto es la evolución del precio del maíz, pero en la producción final de la carne vacuna tiene un peso, una significación de alrededor del 10%, con lo cual no mueve el amperímetro, es decir, no explica ese 70% de aumento. Dicho de otro modo, básicamente lo que ha sucedido es que ese incremento se queda con buena parte del esfuerzo de la discusión, de las discusiones salariales. Nosotros estamos en este momento en un periodo de discusiones salariales, se discutió el salario mínimo hace muy poquitito y buena parte de las paritarias arrancan en marzo, abril y mayo, con lo cual en este periodo, bueno, esos incrementos buscan básicamente quedárselos con el aumento del precio. Los costos no explican semejante aumento, por eso digo, insisto, y sin temor a equivocarme, que la intencionalidad es claramente morder, quedarse con esa porción adicional que se empieza a discutir en paritaria y que finalmente a través del precio genera una transferencia de ingresos a ese sector, ¿no? Y mientras tanto, el bolsillo del pueblo argentino cada vez más apretado. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por esa explicación. Muy buenas noches. Un abrazo grande para vos y para Muchas gracias, un abrazo. Televidentes. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, en medio de la celebración por el triunfo del progresismo en las elecciones del pasado domingo, comienzan las estrategias de los partidos de la derecha para no terminar de hundirse. Hasta mañana, por ejemplo, tienen plazo para presentar candidaturas a las primarias presidenciales. Tenemos este panorama y lo analizamos al volver. En minutos estamos con ustedes en Es Noticia. Muchachos y muchachas
En Noticia Chile, los partidos políticos tradicionales resienten el golpe de las elecciones de este fin de semana, que los deja prácticamente en el olvido. Sin embargo, insisten en defender los privilegios de la clase empresarial, rechazando el impuesto a los superricos a solo horas de finalizar el plazo para la inscripción de las primarias presidenciales. La derrota electoral fue total. Los partidos de derecha no alcanzaron el tercio de escaños que necesitan para poder vetar temas claves en la nueva Constitución. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. Respecto de nosotros, la centroderecha, tenemos que recibir con humildad este resultado. Pero no. A pesar de los mea culpa y la crispación del ambiente político, los parlamentarios de derecha votaron en contra del nudo central del proyecto de impuestos a los superricos. Es solo un mínimo ético, es lo mínimo que podemos hacer como medida excepcional, extraordinaria para enfrentar esta crisis sanitaria. Un impuesto a las grandes fortunas de un 2,5% para contribuir a financiar la renta básica universal de emergencia. Y la derecha, ¿qué es lo que ha hecho? Que da la espalda y todo, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, hoy día votan en contra, después que el país ha votado en contra de ellos. Pero no es todo. Ahora presentaron un proyecto de ley que elevaría el quórum necesario para aprobar cualquier iniciativa que nacionalice fondos previsionales, hoy en manos de las llamadas AFP. Justo cuando el vocero de gobierno responde críticas por mala gestión. Y finalmente quisiera concluir diciendo que llegó la hora que paremos de tratarnos mal, que el regateo, que el show mediático. Y aunque los partidos tradicionales de centro y centro-izquierda, como la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia o el Partido Socialista, tampoco tuvieron grandes resultados, parecen entender que sus opciones presidenciales también salieron golpeadas a solo horas de que termine el plazo para inscribir las primarias. Hoy he hablado con los miembros de la mesa de la Democracia Cristiana, les he dicho que aquí hay que obviamente asumir las responsabilidades políticas que ellos tengan, que no podemos inscribir la primaria legal, que se necesita un análisis profundo de nuestro Consejo Nacional y de la Junta, y que en torno a la reflexión que tomemos, definir los caminos hacia adelante. El triunfo del Partido Comunista y de los independientes es indiscutible, no solo en la Convención Constitucional, sino en los cargos edilicios, afirmando la precandidatura presidencial de Daniel Jadwe, que aún no está claro con quién deberá competir. Ponernos de acuerdo en una unidad social y política que permita derrotar a la derecha, sacarla hoy día de Santiago, mañana de La Moneda. El partido de extrema derecha UDI proclama a Joaquín Lavín como su precandidato, mientras Convergencia Social logra las 25.000 firmas para inscribir la candidatura del diputado Gabriel Boric. El pueblo de Chile, que quiere un país justo y digno sin importar cuánta plata tengas en la billetera y donde naciste, es el que triunfa después de estas elecciones. Y nosotros asumimos el mandato de ser una alternativa para contribuir a la unidad de esas fuerzas de cambio. Pero en la centro-derecha no hay acuerdos. El exgerente del Banco Estado pide libertad de acción a los militantes. Hay una demanda gigante, primero, por renovación en la política, por gente nueva que traiga aire fresco y que Chile Vamos no acogió bien en su minuto. ¿Será tarde ya? La respuesta ahora estará en las primarias presidenciales. Ítalo Retamal y Paola Dragnik, Telesur, Chile. Vamos a entrar con el análisis después de este panorama que nos entregaba nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragnik. Se trata de Pedro Rosas Aravena. Él es doctor en estudios americanos en la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Historia y Ciencias Sociales. Nos acompaña desde Santiago. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Primero, permítame preguntarle qué es lo que está pasando con Democracia Cristiana. Veíamos hoy, por ejemplo, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, con unas declaraciones tan fuertes y en contra de sus copartidarios que llamaron la atención en América Latina. Sí, por supuesto. A mí me parece que lo que ha ocurrido es que el triunfo en una cantidad importante de
constitucionales independientes, de gente de izquierda, la derrota que ha sufrido la derecha en dos municipios importantes como Viña del Mar y Santiago, va a producir, por supuesto, desconcierto, no solamente en las filas de la derecha, sino que también en las filas de la exconcertación que gobernaron durante tanto tiempo en este país. Por lo tanto, va a haber un debate y estamos asistiendo a un debate muy fuerte en el interior, incluso desde la derecha hasta lo que usted llama la centro-derecha. Hay planteamientos que van desde la necesidad de hacer ciertas reformas, lo que ellos llaman escuchar a la gente, hasta aquellos que están por defender a ultranza las cosas en Chile como se han estado dando hasta este momento. Es normal, es un momento de crisis, es un momento en que se ha abierto una fisura, una grieta. Sin embargo, aquí yo recordaría, ¿no?, aquel aforismo de Gramsci en términos de que lo viejo, digamos, no termina de morir y lo nuevo aún no termina de nacer. Es decir, hay todavía un proceso que está pendiente, está el escenario abierto, el escenario de la discusión constitucional, pero los actores, tanto por el mundo popular como en la perspectiva de los actores que vienen todavía con una carga importante de el tiempo que fueron gobierno, la exconcertación, tienen que realizar allí ajustes y van a buscar las alianzas, particularmente la centro-derecha y la derecha, que les resulten más convenientes para poder obtener el porcentaje que necesitan para bloquear iniciativas o imponer las propias respecto a un mundo popular que se ha expresado con mucha claridad y con mucha fuerza. Uno se pregunta, profesor, si en ningún momento pensaron en esta posibilidad, todos estos partidos de la exconcertación, los aliados incluso del presidente Sebastián Piñera, si nunca pensaron que esta era una probabilidad al ver este resultado del pasado domingo, por eso quedan tan descolocados. Efectivamente, yo creo que el triunfo de la prueba de una nueva constitución, ¿no es cierto?, que uno podría resumir en un 80-20, ¿no? 80% de los votantes que se manifestaron por la necesidad de cambiar la constitución, y eso significaba cambiar muchas cosas en la sociedad chilena, y por supuesto un rechazo al neoliberalismo, y un 20%, una minoría que estuvo por mantener el orden de cosas existentes. Seguramente pensaron que eso no se iba a replicar en la votación de este sábado y domingo. Sin duda una abstención importante, pero los porcentajes los porcentajes finales no tuvieron una mayor variación. Por lo tanto, existe un rechazo mayoritario de la sociedad chilena a la gestión del gobierno, al sistema neoliberal, a los resultados que la implantación del neoliberalismo han tenido en Chile en términos de incertidumbre respecto del futuro, de una depreciación cada vez más rápida y profunda de las condiciones de vida, la inestabilidad laboral, el daño al medio ambiente, etcétera, la violencia con que se ha tratado la demanda de los pueblos originarios. Bueno, todo eso es un mensaje muy potente que fue primero ratificado en la votación de la prueba y ahora ratificado en estas elecciones. Yo creo que los ha sorprendido. Esperaban seguramente que hubiera una especie de temor de un sector, particularmente de centro, respecto de la radicalidad que se podría alcanzar en este proceso y quizás atraer hacia la derecha o la centro-derecha algunos votantes indecisos. Sin embargo, yo diría que el peso cultural, político, que se alcanzó a partir de la movilización de octubre del año 2019 hasta el momento en que se vote la apruebo, está consolidando una posición política en general, pero también un sentido común muy fuerte en un conjunto bastante mayoritario. En un sentido común en donde hay claridad acerca de lo que se necesita para el país desde la perspectiva de la población. Por último, profesor, con respecto a las primarias presidenciales y mañana, rápidamente quiero leer solamente una parte de la declaración de la presidenta del Senado, de Yasna Proboste. Ella dice, cuando le estaban insistiendo que fuese candidata a las primarias porque le está yendo bastante bien en las encuestas, ella dice, creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la democracia cristiana ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana reciente pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar. Aquí entonces la pregunta es, profesor, ¿es que ni siquiera tenían claridad sobre qué candidatos van a ir por parte de estos movimientos políticos a las primarias presidenciales?
Me parece que ellos tenían algunas claridades y habían anunciado nombres que estaban vinculados muy fuertemente en términos sociales a lo que en Chile se ha dado a llamar, digamos, la clase política tradicional, la vieja clase política. Y dado los resultados, entonces esos nombres y esas figuras que tenían un gran posicionamiento mediático, hoy día operan como unos valores absolutamente inversos. Es decir, todos aquellos que tenían una gran imagen de pantalla, hoy día son una gran imagen, pero de la continuidad, del costo social, de la violencia en contra de los movimientos sociales, de la represión en los movimientos sociales. Hoy día el país está muy sensibilizado respecto de estas cuestiones. Hoy día nosotros tenemos 600 jóvenes muchachos y muchachas que se encuentran en prisión o en reclusión domiciliaria, muchas personas que han sido víctimas de ataques de la fuerza pública, mutilados oculares. Es decir, esa es una realidad que no es tan fácil hoy día de invisibilizar, que está presente en muchas conciencias. En Chile no hace falta ser una persona de izquierda para darse cuenta que lo que ha operado acá es un neoliberalismo brutal, una represión que ha sido sangrienta, una actitud inmisericordia de parte de un gobierno que en plena pandemia, con una población que está sometida a la cesantía, al hambre, sin posibilidad de buscar sus recursos de subsistencia, es reprimida cuando se manifiesta. Por lo tanto, el escenario no es un escenario fácil ni para la derecha ni para los que fueron antes la desconcertación, digamos. Es un escenario que es favorable a las posiciones de izquierda, a las posiciones del progresismo, a las posiciones de la gente independiente que es portadora de un discurso contestatario que está por construir una alternativa al neoliberalismo. Sin embargo, allí también hay un proceso por construir, consolidar una posición anticapitalista, construir un proyecto antineoliberal y no permitir que la centroderecha o la derecha derechamente sean capaces de cooptar a algunos de estos actores independientes. Hay un desafío allí para los sectores de la exconcertación en términos de tomar una posición. Está por verse si se van a mover hacia el lado del progresismo y las posiciones antineoliberales, se van a mover en contra de la impunidad, o si se van a desplazar hacia la derecha para consolidar aquellas cuestiones de las cuales ellos participaron, con las cuales ellos se enriquecieron y que son hoy día las que la población está rechazando y sufriendo además. Es un gran desafío para el país en general con respecto a este hecho inédito y es nada más y nada menos que redactar una nueva constitución. Profesor, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Telesur por acompañar la lucha de los pueblos. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos. Gracias, muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta mañana, sigan con nosotros.